Chapter 34. Las 7 estatuas de la discordia. En ese momento, Zhongli habló, aliviando la atmósfera incómoda. Al ver esto, Yu Bai intervino rápidamente. Sí, escuché sobre ti de Zhongli, así es como conozco a Traveler y Paimon, dijo Yu Bai. Apresuradamente antes de dar un paso adelante, sus inmaculados pies de jade apenas emitieron un sonido mientras se acercaba a los tres frente a ella. Zhongli, sin embargo, permaneció obsesionado con Yu Bai, con la mirada llena de sorpresa. Podía sentirlo, su vieja amiga se había transformado verdaderamente en una mujer. ¿La autoridad del arconte del yin y el yang? Pero, ¿por qué nunca antes la había visto tomar esta forma? Sumido en sus pensamientos, Zhongli estudió a la mujer impresionantemente hermosa que tenía delante. A medida que Yu Bai se acercaba, la estatua de los 7 detrás de ellos comenzó a reaccionar continuamente. ¿Qué está pasando con esa estatua? Antes el incienso solo provocaba una sola respuesta, pero ahora reacciona cada pocos segundos. Paimon, con un signo de interrogación gigante prácticamente flotando sobre su cabeza, se giró para mirar la estatua de los 7. Lumine, igualmente desconcertado, miró hacia atrás a la estatua, que estaba reaccionando frenéticamente. Ejem. La boca de Zhongli se torció ligeramente antes de mover discretamente los dedos, lo que hizo que la estatua se calmara. Por supuesto, se aseguró de hacer esto mientras Traveler y Paimon no estaban mirando. Lumine, Paimon, Zhongli me los ha mencionado antes. Nunca esperé encontrarte aquí. La mujer sonrió a los dos, con expresión cálida. Paimon y Lumine quedaron momentáneamente atónitos al ver su radiante sonrisa. Hermana mayor, eres realmente hermosa. Incluso más hermosa que cualquier mujer que Paimon haya visto jamás. Paimon sonrió, pisando fuerte con emoción, mientras Lumine asentía con entusiasmo. Ja, recibir tantos elogios del pequeño Paimon y el viajero. ¡Qué honor! Mientras hablaba, Yu Bai extendió la mano y palmeó suavemente la cabeza de Paimon. Para su sorpresa, esta vez, Paimon no esquivó. En cambio, Paimon sonrió dulcemente a la hermana mayor que tenía delante. Cerrando ligeramente los ojos, una invitación inequívoca a más palmaditas en la cabeza. Al ver esto, Yu Bai dejó escapar un suspiro silencioso de alivio. Menos mal que no me reconoció. De lo contrario, no sabría cómo explicar esto. Pero entonces, se dio cuenta de algo. ¿Por qué Paimon siempre había rechazado las palmaditas en la cabeza antes, pero ahora las aceptaba felizmente? ¡Guau! Las manos de Vixis están tan calientes. Al escuchar esto, la boca de Yu Bai se torció. Podía sentir el flagrante doble rasero. ¿Así que Paimon tuvo debilidad por las hermanas mayores bonitas todo el tiempo? ¿Qué les pasó a todos los que adoraban al arconte Geo? Espera, ¿no se suponía que a Zhongli le gustaba el cabello blanco? Pero mi pelo es negro. En ese momento, Lumine también miró a Yu Bai expectante, inclinándose ligeramente hacia adelante como si pidiera el mismo tratamiento. Hermana mayor, yo también. Con una sonrisa amable, Yu Bai se rió entre dientes suavemente antes de colocar su delicada mano sobre la cabeza de Lumine, acariciándola con cuidado. Lumine, internamente, necesito agregarla a mi harén. 2. Después de un momento, Yu Bai retiró la mano y desvió su mirada hacia Zhongli, quien permaneció serena en la distancia. Oh, claro. Hermana mayor, ¿cómo te llamas? Preguntó Paimon con curiosidad. Después de todo, la hermosa mujer frente a ellos aún no se había presentado. Yu Bai hizo una pausa. Así es, ¿cómo debería llamarse a sí misma ahora? Mirando a Paimon y Lumine, Yu Bai sonrió juguetonamente. Es un secreto. Te lo diré en otro momento, ¿de acuerdo? Apoyó ambas manos suavemente sobre su abdomen, exudando una elegancia tranquila que solo la hacía parecer aún más gentil y refinada a los ojos de Paimon y Lumine. ¿Así que Paimon tuvo debilidad por las hermanas mayores bonitas todo el tiempo? ¿Qué les pasó a todos los que adoraban al arconte Geo? Espera, ¿no se suponía que a Zhongli le gustaba el cabello blanco? Pero mi pelo es negro. En ese momento, Lumine también miró a Yu Bai expectante, inclinándose ligeramente hacia adelante como si pidiera el mismo tratamiento. Hermana mayor, yo también. Con una sonrisa amable, Yu Bai se rió entre dientes suavemente antes de colocar su delicada mano sobre la cabeza de Lumine, acariciándola con cuidado. Lumine, internamente, necesito agregarla a mi harén. Después de un momento,
Yubai retiró la mano y desvió su mirada hacia Zhongli, quien permaneció serena en la distancia. Oh, claro. Hermana mayor, ¿cómo te llamas? Preguntó Paimon con curiosidad. Después de todo, la hermosa mujer frente a ellos aún no se había presentado. Yubai hizo una pausa. Así es, ¿cómo debería llamarse a sí misma ahora? Mirando a Paimon y Lumine, Yubai sonrió juguetonamente. Es un secreto. Te lo diré en otro momento, ¿de acuerdo? Apoyó ambas manos suavemente sobre su abdomen, exudando una elegancia tranquila que solo la hacía parecer aún más gentil y refinada a los ojos de Paimon y Lumine. Esto no fue intencional, desde su transformación, su personalidad y sus gestos habían cambiado sutilmente. Está bien. Entonces Paimon solo te llamará, hermosa hermana mayor, por ahora. Paimon sonrió y Lumine asintió con la cabeza. No estaban seguros de por qué no compartía su nombre, pero no había ningún sentimiento de malicia de su parte. En todo caso, simplemente tenían curiosidad. ¿Por qué una mujer tan impresionante conocería a Zhongli, un gorrón certificado? Después de todo, pasar tiempo con Zhongli les había dado la innegable impresión de que era alguien que nunca cargaba con mora y vivía de los demás. Zhongli, mucho tiempo sin verte. Yubai sonrió levemente mientras saludaba al hombre que estaba parado no muy lejos. Zhongli, me estabas mirando por completo hace un momento, ¿no? Zhongli permaneció congelado, mirando a la mujer frente a él, incapaz de darle sentido a la situación. No importaba cómo lo mirara, simplemente no podía comprender cómo su vieja amiga se había convertido en una mujer. No solo eso, sino que su habla y comportamiento eran completamente diferentes, como si fuera una persona completamente diferente. ¿Y la parte más inquietante? Por primera vez en eones, el corazón que había creído tan inquebrantable como la piedra. Amigo mío, ha pasado mucho tiempo. Como ya se había comprometido con el acto, Zhongli decidió llevarlo a cabo y pedirle respuestas a Yubai más tarde. Cuando la mujer frente a él se acercó con una sonrisa amable, Zhongli la observó de cerca. A su altura actual, tuvo que inclinar ligeramente la cabeza para encontrarse con su mirada. Una agradable fragancia persistió a su alrededor, llevada por el viento, llegando a la nariz de Zhongli. Jugaba distraídamente con un mechón de su cabello, mientras detrás de ella, la estatua de los 7 continuaba reaccionando esporádicamente, casi como si estuviera bailando. Paimon, con cara de perplejidad, flotó hacia la elegante mujer y la rodeó con curiosidad. Yubai levantó una ceja ante el pequeño compañero flotante. ¿Qué pasa, Paimon? Si sigues dando vueltas a mi alrededor, te marearás, dijo en voz baja, con la voz entrecortada de calidez, devolviendo sin esfuerzo a Paimon a la realidad. Con las manos en las caderas, Paimon escudriñó a Yubai como una detective experimentada. Paimon sabe por qué la estatua de los 7 sigue reaccionando. Es porque esta hermosa hermana mayor tiene un aroma especial, especialmente agradable. Lumine, intrigado, se inclinó y también olió. ¿Tienes razón? Huele muy bien. No es de extrañar que a Lord Zhongli le guste, añadió Lumine con un gesto de complicidad, como si acabara de descubrir una gran verdad. En términos de razón universal, ese sería el caso, comentó Zhongli desde atrás. Su boca se torció ligeramente. Su mirada se detuvo en la despampanante mujer que tenía delante, su expresión sutilmente complicada. Por un momento, la duda se deslizó en su mente. ¿Era realmente Yubai? ¿Podría ser su hermana en su lugar? No, eso era imposible. Zhongli descartó de inmediato la idea. Pero si ese fuera el caso, entonces, ¿quién era exactamente esta mujer? No tienes que pensar tanto, Zhongli. Soy yo. Yubai colocó un dedo delicado sobre sus labios, su voz ligera y burlona. Cuanto más tiempo permanecía en esta forma, más parecía cambiar su personalidad, volviéndose cada vez más femenina. Probablemente debería volver a cambiar pronto, reflexionó internamente. Al escuchar sus palabras, Zhongli finalmente lo confirmó. La mujer que estaba frente a él, la sorprendentemente hermosa, era en realidad su vieja amiga, la arconte del yin y el yang, Meleagro. Nos estamos preparando para el rito de la despedida. ¿Te importaría unirte a nosotros, amigo mío? Preguntó Zhongli, su voz tranquila mientras la miraba con una mirada fija. Chapter 35. El arconte del polvo, Guisón.
Zhongli extendió su invitación, con voz firme. Detrás de él, Lumine y Paimon miraron expectantes a la hermosa mujer que tenían delante. Yu Bai suspiró para sus adentros. Originalmente había planeado encontrar un lugar tranquilo para volver a su forma masculina. Pero ahora, rechazarlo se sentía incómodo. Además, ya se había decidido por un nombre para esta identidad. Iré con Yu Sue. Con esa decisión tomada, miró a Zhongli y sonrió. Está bien, Zhongli, acepto tu invitación. Yu Sue se cepilló un mechón de cabello detrás de la oreja antes de volverse hacia Lumine y Paimon. Está bien, entonces te acompañaré en este viaje. Sí, exclamó Paimon, pisando fuerte con entusiasmo. Entonces vamos, hermosa hermana mayor. Justo cuando estaba a punto de despegar, de repente se detuvo en el aire y se dio cuenta de ello. Espera, ¿a dónde se suponía que íbamos a ir de nuevo? Lumine suspiró, frotándose la frente con exasperación, antes de volverse hacia Zhongli. En busca de orientación. Ya que mi amigo ha aceptado unirse a nosotros, dijo Zhongli con calma, vayamos juntos a nuestro próximo destino. Yu Sue inclinó ligeramente la cabeza, sus manos descansando suavemente sobre su abdomen, mirando a Zhongli con una sonrisa divertida. Zhongli notó su mirada y desvió ligeramente la mirada, aclarándose la garganta. «Ejem. ¿Viejo amigo?», preguntó vacilante, sin saber por qué ella lo miraba de esa manera. Jeje. Yu Sue no respondió, simplemente soltó una dulce carcajada, una que casi dejó momentáneamente aturdido al usualmente sereno Geo Archon. A Lumine y Paimon, que estaban detrás de él, no les iba mejor. Quiero decir, entiendo que Yu Bai es tu amiga, pero esta hermosa hermana mayor. ¿También? Paimon miró a Zhongli con puro desconcierto. Simplemente no podía entender cómo este marginado social sin mora de alguna manera se había hecho amigo no solo de la enigmática Yu Bai, sino también de esta impresionante mujer. Ja, el destino funciona de maneras misteriosas. A pesar de la diferencia de edad, hemos formado un vínculo profundo y duradero, explicó Zhongli con una sonrisa serena. Yu Sue se rió entre dientes suavemente y asintió con la cabeza. Entonces Zhongli, debes saber cuál es el nombre de esta hermosa hermana mayor. En el momento en que Paimon habló, Lumine también se volvió hacia Zhongli, sus ojos se llenaron de curiosidad. La boca de Zhongli se torció ligeramente. No tenía idea de cómo llamarla en este momento. ¿Meleagro? ¿Doble señor celestial? ¿Viejo amigo? Definitivamente no podía simplemente llamarla Yu Bai frente a ellos. La pregunta de Paimon lo había dejado completamente perplejo. Antes de que pudiera responder, Yu Sue habló. Viajera, Paimon dijo ella con una cálida sonrisa. Mi nombre es Yu Sue. Miró a Zhongli, guiñándole un ojo juguetonamente. Me ayudaste antes, cuando estaba en una situación incómoda, ahora es mi turno de devolverte el favor. Vaya, acabas de soltar tu nombre sobre nosotros cuando no lo esperábamos. Paimon agitó las manos sorprendida. No había anticipado que la misteriosa hermana mayor revelaría su nombre de esa manera, especialmente después de mantenerlo en secreto antes. Yu Sue, ¿eh? Es un nombre tan bonito. Paimon aplaudió en señal de aprobación. Lumine asintió con la cabeza. Lumine, soy el seguidor leal de Yu Sue. Les dije mi nombre porque los considero a los dos mis amigos. Yu Sue miró a Lumine y Paimon con una sonrisa genuina. A estas alturas, sus gestos habían cambiado por completo, su presencia era ahora totalmente la de una mujer. Entonces eso significa que ahora somos buenos amigos, ¿verdad, Yu Sue? Los labios de Lumine se curvaron en una sonrisa apenas perceptible mientras la miraba. Al ver a Yu Sue asentir, Lumine ya no se contuvo. Yu Sue, rápido, déjame tocar tus hermosas piernas. No puedo contenerme más. Con una expresión sacada de un tonto enamorado, Lumine dio un paso adelante. Había notado las piernas impecables de Yu Sue antes y había estado ansiosa por tocarlas. La cara de Yu Sue se sonrojó al instante. Antes de que pudiera reaccionar, las manos de Lumine ya se habían extendido, acariciando suavemente las suaves piernas de jade de Yu Sue. ¡Guau! Unas piernas tan bonitas. Lumine sonrió mientras continuaba admirándolos, completamente imperturbable. Paimon se cubrió la cara con ambas manos, pero miró a través de los dedos, incapaz de apartar la mirada.
Mientras tanto, Zhongli giró la cabeza, evitando deliberadamente la vista de Lumine y Yusue. La cara de Yusue ardía mientras miraba a Lumine acariciar descaradamente su pierna. ¿Has tenido suficiente?, murmuró ella, con una voz apenas superior a un susurro. La extraña sensación en su piel la hizo sonrojarse aún más. Desde su transformación, ciertas áreas de su cuerpo se habían vuelto mucho más sensibles y se encontraba nerviosa más fácilmente que antes. Nunca puedes tener suficiente, ¿verdad? Lumine finalmente retiró la mano, pero miró a Yusue con una sonrisa maliciosa. Si sigo adelante, ¿empezará a pensar que soy una especie de mujer pervertida? Sacudiéndose el pensamiento, Lumine lo soltó justo cuando la vergüenza de Yusue comenzó a disminuir lentamente. Zhongli, ¿cuál es el siguiente paso en los preparativos para el rito de despedida? Paimon finalmente apartó las manos de su rostro y se volvió hacia Zhongli. Oh, claro. Casi se me olvida. Lumine se rascó la cabeza, imitando el tono de Paimon. Realmente casi se había olvidado de su objetivo principal. Pero en su defensa, las piernas impecables de Yusue eran simplemente demasiado tentadoras para ignorarlas. Oye, viajero, deja de copiarme. Paimon pisoteó el pie con frustración, hinchándose como una niña molesta. Zhongli dejó escapar un pequeño suspiro. Conozco el camino. Solo sígueme. El próximo destino es el puerto de Liyue, agregó Yusue con su habitual sonrisa. Amable mientras miraba a Lumine y Paimon. ¿Eh? ¿También conoces los pasos para el rito de la despedida, Yusue?, preguntó Paimon, sonando sorprendido. Por supuesto. Cualquier antiguo residente de Liyue debería saberlo. Yusue explicó con una risa suave, y Lumine asintió con la cabeza. Después de todo, Zhongli había mencionado antes que las tradiciones que rodeaban al rito se habían desvanecido gradualmente con el tiempo. Con eso, Yusue dio un paso adelante, sus elegantes pasos liderando el camino hacia el puerto de Liyue. Lumine y Paimon la siguieron rápidamente. Zhongli permaneció en silencio. Se dio la vuelta, su mirada se detuvo en la estatua de los 7, como si estuviera mirando un reflejo de su yo pasado. Luego, sus ojos se desviaron hacia la figura en retirada de Yusue. En su mente, su silueta se superponía con un recuerdo lejano, uno en el que no había pensado en mucho tiempo. Sus pupilas se contrajeron mientras una visión se desarrollaba en su mente. Una mujer con un vestido verde vaporoso se volvió hacia él, su sonrisa tan suave como una brisa primaveral. Morax, esta es la cerradura de polvo. ¿Te lo confío a ti? Su suave voz resonó en su mente. Ella sonrió cálidamente, extendiendo la mano para colocar un objeto en sus manos. ¿Guisón? Zhongli se quedó paralizado, perdido en sus recuerdos. Un largo silencio se extendió. Antes de que dejara escapar un suspiro silencioso. Zhongli, ¿qué pasa? Paimon inclinó la cabeza, observándolo con curiosidad. Al ver que él no se movía, se rascó la cabeza confundida. Yusue escuchó la pregunta de Paimon y se volvió, su expresión cambió. Estudió cuidadosamente a su vieja amiga antes de fruncir ligeramente el ceño. ¿Está empeorando de nuevo la erosión de Morax? Chapter 36. El pelo desordenado de Lumine y Paimon. Yusue observó a Zhongli, que permanecía perdido en sus pensamientos, y no pudo evitar sentirse desconcertado. Era capaz de reparar la erosión, pero si las grietas volvían a aparecer antes de que se completara el proceso, tendría que empezar de nuevo. Había otro método, uno que requería entender en qué recuerdos acababa de caer. Zhongli. ¿Era una persona, un lugar o una escena específica? Si se tratara de una persona, las cosas serían más sencillas. Las líneas Leilo registraban todo, y mientras tuviera un objeto atado a esa persona, podía usar su autoridad para traerlos de vuelta. Sin embargo, la dificultad de la resurrección dependía de cada persona. Revivir a un arconte, por ejemplo, consumiría una parte significativa de su poder. No. Sería un agotamiento permanente, podría recuperarse, pero aún así era un alto precio a pagar. A diferencia de hace 1000 años, cuando tuvo que sacrificar parte de su esencia para realizar tales hazañas. Y este arconte en particular, si era de quien ella sospechaba, fue una vez el más débil de ellos, habiendo perdido tanto su autoridad como su antigua fuerza. Zhongli, ¿qué pasa? ¿En qué estás pensando? Vamos,
dijo Yusue con una sonrisa. Amable. Todavía no estaba segura de por qué Songli la había estado mirando. ¿Podría Morax haber caído en sus recuerdos por su culpa? Lógicamente, siempre la había conocido como un hombre, y ella solo había estado en esta forma durante 2 días. Sin mencionar que acababa de reunirse con Songli. No había forma de que pudiera haber desarrollado sentimientos por ella tan rápidamente. ¿Podría ser que su apariencia actual se pareciera a alguien de su pasado? Aparecer ante Songli de esta forma y con esta personalidad fue puramente involuntario de su parte. Pero al mismo tiempo, tenía bastante curiosidad. ¿Podría realmente poner nerviosa a esta vieja roca? Después de todo, solo había vivido unos pocos cientos de años, excluyendo el tiempo que pasó en sueño. Mientras tanto, Songli había permanecido sin cambios durante milenios. Y por lo que ella sabía, la única diosa estrechamente relacionada con Morax era él. Arconte del polvo, Gizón. ¿El arconte del polvo, Gizón? Una vez que esto termine, debería preguntarle a Morax al respecto. Después de todo, con mis habilidades actuales, aún podría devolver la vida a un arconte. Yusue reflexionó en silencio. Lo siento, viejo amigo, dijo finalmente Songli, con voz tranquila mientras se alejaba de sus pensamientos. Miró a Yusue y sonrió. Solo estaba recordando el pasado. Una vez que esto termine, ¿me lo contarás? Yusue sonrió, observándolo de cerca. Jaja, no son más que viejos recuerdos, se rió Songli. Pero sí, puedo decírtelo. Cuando esto terminó, tenía sus propias preguntas, como por qué su vieja amiga se había convertido de repente en una mujer sorprendentemente hermosa. ¿Qué tipo de acertijo están jugando? Paimon agitó las manos con frustración antes de mirar a Lumine. Lumine negó con la cabeza. Ni idea. Songli finalmente dio un paso adelante. Disculpas por el retraso. Vámonos, dijo, dirigiéndose a ellos. Entonces vámonos, respondió Yusue, tomando la delantera con pasos elegantes. Media hora después, llegaron al puerto de Liyue. A estas alturas, ya era mediodía. Vaya. ¡Qué hermana tan grande, tan bonita! Hermana mayor, ¿quieres algunos dulces? 2 niños, un niño y una niña, corrieron hacia ellos, con los ojos brillantes mientras miraban a Yusue, que parecía casi etéreo. Yusue no pudo evitar agacharse, alborotando suavemente el cabello del niño y la niña. Hueles muy bien, hermana mayor. Toma, toma algunos dulces. El niño sacó un caramelo de su bolsillo y se lo ofreció con entusiasmo. Un sentimiento cálido se extendió por el corazón de Yusue cuando lo aceptó, una sonrisa se formó en sus labios. ¡Guau! La sonrisa de la hermana mayor es tan bonita. El chico sonrió, claramente encantado. Xiao Peng, corriste hasta 4 personas, pero solo le diste dulces a una de ellas. Resopló la niña, cruzándose de brazos. Eso no es muy educado, ¿sabes? Ah. Lo entiendo, Xiao Hon, murmuró el niño tímidamente, rascándose la cabeza. Rápidamente sacó algunos dulces más y se los entregó a Songli, Lumine y Paimon. Oh, sí. Mamá me estaba buscando antes. Si no me apresuro a regresar, me voy a meter en muchos problemas. De repente, recordando algo, el niño se dio la vuelta y corrió hacia las calles interiores. Oye. Espérame. Adiós, linda hermana mayor. Xiao Hon lo llamó antes de correr rápidamente detrás de su amiga. Songli observó a los niños desaparecer en las calles, con una sonrisa tenue, casi imperceptible, en sus labios. Los niños realmente son despreocupados, reflexionó. Paimon, todavía sosteniendo el caramelo que el niño le había dado, suspiró. Realmente no sé si sentirme triste o feliz por eso. Luego, como si dejara a un lado sus propios pensamientos, se animó. Pero una cosa es segura, los niños realmente parecen amar a Yusue. Pisó con entusiasmo, mirando a la elegante mujer que tenían delante. Lumine sonrió. ¿No eres tú también un niño, Paimon? Oye, yo no soy como ellos. Paimon se dio la vuelta, echando humo. Paimon no es un niño. Mientras tanto, Lumine ya se había metido el caramelo en la boca, sus ojos se abrieron. Ligeramente. Sabor a fruta del atardecer. Sabe muy bien. Chasqueó los labios con satisfacción, actuando como si ni siquiera hubiera escuchado las protestas de Paimon. Oye, viajero,
¿Y incluso me estás escuchando? Me estás volviendo loco, Paimon te va a desordenar el cabello. Yusue, mirando su pelea juguetona desde un lado, se tapó la boca con una suave risa. Sobre todo cuando se dio cuenta de lo desordenado que se había vuelto su pelo. Sobresalía en todas direcciones, pareciendo un par de nidos de pájaros. No pudo evitar sonreír. Su vínculo era realmente algo especial. A continuación, espero que ustedes dos puedan acompañarme a tomar prestada la campana de limpieza, dijo Zhongli, volviendo su mirada hacia Lumine y Paimon, que todavía estaban discutiendo. ¿La campana purificadora? Al escucharlo hablar, ambos se detuvieron de inmediato, volviéndose hacia él con curiosidad. Sí. La que actualmente guarda la campana purificadora es una amiga mía, Madame Ping. Ella reside cerca de Yujing Terrace. Si le preguntas, naturalmente entenderá por qué. ¿Has venido? La voz de Zhongli era firme mientras explicaba, aunque sus palabras dejaron a Lumine y Paimon intercambiando miradas perplejas. Está bien, pero, señor Zhongli, ¿no viene con nosotros esta vez? Paimon ladeó la cabeza, sorprendida. Después de todo, a lo largo de sus preparativos anteriores, aparte de algunas raras excepciones, como cuando visitaron al rey del carruaje Liyue o Jinger en la casa de fragancias de primavera, Zhongli siempre los había acompañado. Bueno, tengo mis razones para evitar las apariciones públicas esta vez, dijo Zhongli, con una expresión tranquila. Y mi viejo amigo aquí tiene las mismas preocupaciones, así que tendré que molestarlos. A los dos para que vayan en nuestro lugar. Miro a la hermosa mujer que estaba a su lado antes de volverse hacia Lumine y Paimon. Yusue simplemente sonrió y asintió. Ya había conocido a Madame Ping antes, pero Zhongli no. Eso tendría que esperar. Además, todavía necesitaba preguntarle a Zhongli por qué su erosión había empeorado. Repentinamente. Suspiro, ¿por qué el señor Zhongli está siendo tan reservado esta vez? Y Yusue, ¿tú tampoco vas a venir? Paimon se rascó la cabeza confundida antes de volverse hacia Yusue, su curiosidad evidente. Chapter 37, The Archon War Period. Yusue no pudo evitar sonreír mientras miraba al pequeño Paimon desconcertado. No voy a ir, Paimon. Todavía tengo algunas cosas que preguntarle a Zhongli. Entonces me iré de regreso. Acarició suavemente la cabeza de Paimon mientras hablaba. Muy bien. Entonces, viajero, vamos. Paimon se dio la vuelta y le habló a Lumine, cuyo cabello parecía un completo desastre. Lumine asintió en respuesta. Ese peinado realmente no les queda bien a ustedes dos. Yusue se rió entre dientes mientras miraba a Lumine y Paimon. Luego, dando un paso adelante con sus piernas blancas como la nieve, ayudó a arreglar su cabello. Con eso, Paimon y Lumine partieron hacia Yujing Terrace. Yusue y Zhongli, como si estuvieran en un acuerdo tácito, se dirigieron hacia un lugar tranquilo y se sentaron a la mesa del narrador. En este momento, sin embargo, el narrador, Tian Tiesui, aún no había llegado. Se ordenó una taza de té caliente y Yusue instaló casualmente una barrera insonorizada a su alrededor. Amigo mío, ¿qué es exactamente lo que te está pasando en este momento? Zhongli fue el primero en hablar, mirando a Yusue con sorpresa. Morax, ¿todavía recuerdas cuando purifiqué a Asda hace 1000 años? Yusue cruzó sus piernas blancas como la nieve, juntó las manos sobre su abdomen y dejó que su vestido oscuro y negro como la tinta la envolviera naturalmente. Aunque su expresión tenía un toque de frialdad, la leve y siempre presente sonrisa en la comisura de sus labios exudaba un aire de tranquila elegancia. Por supuesto que lo recuerdo, respondió Zhongli en voz baja, levantando su taza de té, soplándola ligeramente y mirando a la hermosa mujer a su lado. Hace 1000 años, dejé toda mi esencia en ese lugar. Justo ayer, fuera del puerto de Liyue, sentí un aura familiar. Pero no pude precisar su ubicación exacta. Yusue levantó la taza de té con su mano de jade, la sopló suavemente, tomó un sorbo. Y habló con voz suave. Zhongli la observó en silencio, esperando que continuara. Entonces, usé la autoridad del arconte del yin y el yang y me transformé en una mujer. Entonces, pude rastrear la ubicación de esa aura y corrí hacia allí. En este punto, Zhongli finalmente entendió lo que había sucedido y tomó un sorbo de su té. De modo que su viejo amigo había adoptado esta forma con el fin de investigar esa extraña aura. Y en el lugar donde una vez purifiqué Asda,
una luz blanca emergió del suelo. Lo atrapé y lo sentí brevemente. En su interior, en realidad estaba alimentando a un arconte, uno como yo. Afortunadamente, aún no había desarrollado sensibilidad, así que lo absorbí. Pero desde entonces, he tenido esta extraña sensación, como, ya no soy yo mismo. Yusue vació su taza de una sola vez, girándola juguetonamente entre sus dedos, mientras le mostraba una sonrisa traviesa a Zhongli. Y cuanto más tiempo permanezca en este estado, más se adaptará mi cuerpo a este género. Zhongli estudió a la elegante y delicada mujer a su lado, su mirada pensativa. ¿Ya no soy yo mismo? ¿A qué te refieres?, preguntó, un poco desconcertado. Todavía no estoy seguro, pero siento que mi conciencia está empezando a dividirse en dos. Desde que se transformó en mujer y absorbió esa luz misteriosa, una sensación inexplicable había persistido en su interior. Pero, ¿todavía puedes volver a cambiar? Si el maestro te viera así, se sorprendería. Dijo Zhongli con una pequeña risita, su tono sin prisas. Después de todo, caminar de esta forma sin duda atraería una atención no deseada. Jeje, ¿de verdad quieres que vuelva a cambiar tanto? Yusue se rió, bailando travesuras en sus ojos mientras bromeaba con Zhongli un poco más. Zhongli miró su sonrisa, momentáneamente tomado por sorpresa. Está bien, no te molestaré más, dijo finalmente, levantando su mano de jade para reforzar la barrera a su alrededor, asegurándose de que nadie afuera pudiera ver lo que estaba sucediendo adentro. Luego, lanzó una ilusión, creando un clon de Yusue que caminó hacia el puerto de Liyue. Al mismo tiempo, otro clon, que aparecía como Yubai, entró en el puerto de Liyue. Desde el exterior. Reprimiendo el malestar en su cuerpo y soportando el dolor de cabeza, se obligó a cambiar a una forma masculina, un joven de 18 o 19 años. Su larga cabellera negra como la tinta caía en cascada sobre su impecable túnica blanca. Su rostro era cálido y de jade, sus ojos azul claro tan elegantes y profundos como un cielo estrellado de medianoche. Con una altura aproximada de 1,85 metros. Tenía un aire de gracia refinada. De su cintura colgaba un símbolo del yin-yang, del tamaño de una visión, que irradiaba un resplandor brillante. Esta era la verdadera forma del señor inmortal del yin y el yang, la forma en que había aparecido originalmente. Y entonces, en un instante, su figura cambió una vez más. Su rostro había vuelto a la apariencia familiar de Yubai, la que tanto Viajero como Paimon reconocieron. Ahora que había vuelto a este estado, esa extraña sensación había desaparecido. Aunque el dolor de cabeza ocasional aún persistía. En ese caso, supongo que he vuelto. Yubai murmuró para sí mismo antes de levantar un dedo y disipar la barrera. Luego, se sentó y miró a Zhongli. Al ver todas las transformaciones de Yubai, Zhongli no pudo evitar torcer ligeramente la comisura de la boca antes de tomar un sorbo de té con calma. Muy bien, Morax, dime, cuando estabas en la estatua de los 7, ¿por qué reaparecieron de repente las grietas reparadas? Yubai miró a Zhongli con curiosidad, aunque el dolor de cabeza todavía lo molestaba. ¿Será por esa esencia? Se encontró a sí mismo preguntándose con sorpresa. Ahora todo es historia antigua. Zhongli se tomó un momento para recordar antes de hablar lentamente. Hoy, cuando estuve en la estatua de los 7, ver tu forma femenina, Yusue, me recordó a un arconte. Gison, el arconte del polvo, que pereció antes de que Liyue fuera fundada. Durante las últimas etapas de la guerra de los arcontes, aprendí de la experiencia, en lugar de simplemente eliminar a mis enemigos y arriesgarme a que naciera un resentimiento persistente, elegí sellarlos y suprimirlos, asegurándome de que no quedara ninguna voluntad vengativa. Después de que los otros arcontes en Liyue cayeron y el puerto de Liyue se estableció. Por primera vez, dirigí mi atención a la aldea Ince, donde fui a someter a la malvada bestia Chi. Se produjo una feroz batalla y, a su paso, las llanuras de Willy quedaron en ruinas. Gison también pereció en esa batalla. La pérdida de un querido amigo me llenó de ira. Así que me aseguré de que el malvado Chi nunca volviera a levantarse. Mientras aún vivía, dividí su cuerpo en 5 partes. Até su esencia divina en el norte de las llanuras de Willy. Clavó sus huesos en el sureste. Encerró su cuerpo en el noroeste. Selló su alma en el nordeste. Y finalmente, aplastó su forma bajo el suroeste. Esa criatura nunca conocerá la liberación.
Zhongli habló en su habitual tono tranquilo, narrando eventos horribles como si fueran meros hechos de la historia. Mientras tanto, en algún lugar del mar, Ocial murmuraba para sí. 6. Los ciudadanos inconscientes de Liyue, al escuchar su conversación, probablemente pensaron que Zhongli y Yu Bai solo estaban teniendo una charla informal mientras tomaban el té. Jaja, ahora todo está en el pasado. Zhongli se rió entre dientes levemente, tomando otro sorbo de té mientras miraba a Yu Bai. ¿Ya veo? Así que por eso, murmuró Yu Bai, perdido en sus pensamientos. La guerra de los arcontes había sido inimaginablemente brutal. En aquellos tiempos, no había existido el concepto del bien y el mal, solo la lucha por la supervivencia. Y esa guerra se había prolongado durante 1000 años. Aunque el propio Yu Bai no había nacido en la era de hace 3000 años, había llegado a existir hace 1000 años. Había vivido la guerra entre los adeptos y los arcontes, 500 años antes. Momento en el que las normas de moralidad habían comenzado a formarse. De lo contrario, alguien como Iki nunca habría sobrevivido. La guerra de los arcontes había sido una batalla entre los dioses por el control de Teyvat. La guerra entre los adepti y los arcontes, por otro lado, había sido de una naturaleza completamente diferente. Aún así, con su fuerza actual, Yu Bai tenía confianza. Si hubiera nacido hace 3000 años, podría haberse hecho un lugar como gobernante en esa era caótica. Morax, ¿deseas traer de vuelta a Guizón? Reprimiendo su persistente malestar, Yu Bai tomó un sorbo de té, su mirada se posó en Zhongli mientras hacía la pregunta que había estado pesando en su mente. Después de todo, la actitud de Zhongli hacia Guizón se sentía similar a cómo consideraba a Asda, más como un recuerdo nostálgico que como un verdadero deseo de deshacer el pasado. Chapter 38. El dolor de cabeza de Yu Bai. Yu Bai se sentó en la silla frente al narrador, tomó un sorbo de té y miró a Zhongli con una expresión misteriosa. Zhongli, mirando a su viejo amigo, se sorprendió un poco. A su entender, los muertos no estaban destinados a regresar. Sin embargo, teniendo en cuenta que Yu Bai podía reparar el desgaste, una hazaña que ya estaba más allá de lo imaginable, devolver la vida a un arconte ya no parecía tan impactante. Reflexionó en silencio sobre las palabras de Yu Bai. Si Guizón resucitara ahora, sería de hecho una vieja amiga querida. Le hubiera encantado que ella viera al Liyue de hoy. Pero luego, recordando la época en la que había vivido Guizón, negó con la cabeza. Pasó un largo silencio mientras una suave brisa flotaba entre ellos. Eventualmente, Zhongli se puso de pie y caminó hacia Jie Kui-sin. Siguió adelante, deteniéndose en la barandilla, con los brazos cruzados mientras contemplaba las montañas lejanas. El sol se estaba poniendo lentamente y la mirada de Zhongli lo siguió hacia el horizonte. Yu Bai lo siguió tranquilamente y se detuvo a su lado. No estoy seguro. Quizás, para ella, esta época sería demasiado perfecta. La voz de Zhongli era tranquila mientras hablaba. La firmeza de su tono había vuelto, y la brisa levantaba suavemente el borde de su túnica. Había sido testigo de la partida de innumerables viejos amigos y de los tiempos siempre cambiantes del puerto de Liyue. Su silueta contra la luz del sol que se desvanecía transmitía una tranquila sensación de cansancio. Yu Bai lo miró en silencio, eligiendo no hablar. Avísame una vez que hayas tomado una decisión. Después de todo, ella era tu vieja amiga. Una emoción inexplicable se agitó dentro de Yu Bai, haciendo que su voz fuera inconscientemente más firme. Extendió la mano y le dio unas palmaditas en el hombro a Zhongli, hablando en voz baja. La boca de Zhongli se torció ligeramente. Creo que estabas mejor como mujer. Al menos entonces, eras un poco más refinado. Zhongli miró al siempre poco serio Yu Bai, su voz teñida de impotencia. En ese momento, el cuerpo de Yu Bai volvió a temblar. ¿Qué me está pasando? Una vez que esto termine, necesito examinarme adecuadamente. Esto fue solo para aligerar el ambiente. Con lo melancólico que parecías, alguien podría confundirte con ser emo. Yu Bai agitó una mano con desdén, sonando perezoso. ¿Emo? ¿Qué significa eso? Has estado diciendo cosas extrañas desde hace 1000 años. Hay cosas que nunca cambian. Zhongli se rió entre dientes mientras miraba a Yu Bai. Para entonces, el sol se había puesto por completo y la luna comenzaba a salir. Yu Bai, al igual que Zhongli,
miró hacia la luna que ascendía lentamente. Zhongli, Yusue. En el momento en que Yubai escuchó a alguien llamar el nombre Yusue, un dolor agudo atravesó su cabeza. Estamos de vuelta. La voz de Paimon resonó desde lejos, mientras Lumine la seguía, llevando una campana de gran tamaño. Paimon voló hacia ellos rápidamente, aparentemente buscando algo. ¿Dónde está Yusue? ¿Por qué estás aquí en su lugar? Paimon escaneó el área confundido antes de ver a Yubai. Cruzó los brazos sobre el pecho, luciendo decepcionada. Yubai, es bueno verte de nuevo. Lumine, por su parte, lo saludó cortésmente. Yusue ya ha regresado. Me encontré con Yubai, así que charlamos un rato. Zhongli explicó con calma a Lumine y Paimon. Yubai sonrió y asintió levemente. Parece que el pequeño Paimon me guarda bastante rencor. Yubai levantó una ceja hacia Paimon, fingiendo sorpresa. HMPH. Es porque sigues acariciándome la cabeza. La cabeza de Paimon no es para que la toque cualquiera. Paimon se cruzó de brazos y se dio la vuelta, su voz con un dejo de indignación. La boca de Yubai se torció. Así que, durante el día, ni siquiera sé cuántas veces te acaricié la cabeza y, sin embargo, ¿me dejaste? Doble rasero grave, Ilumine, actuando ahora de manera muy educada. ¿Ya se había olvidado de lo que había pasado antes cuando me estaba tocando la pierna? Justo cuando Yubai estaba despotricando internamente sobre Paimon y Lumine, un dolor insoportable de repente recorrió todo su cuerpo. Arg. Duele, duele. Yubai se agarró la cabeza y cayó sobre una rodilla con un fuerte ruido sordo. Yubai. ¿Y qué pasa? ¿Estás bien? Paimon no volverá a hablar mal de ti a tus espaldas. Paimon entró en pánico y voló más cerca, sin saber qué hacer. Yubai. Lumine corrió hacia él, sosteniéndolo apresuradamente mientras se arrodillaba en el suelo. No te preocupes, estoy bien. Yubai concentró su energía yang, enfocándola desesperadamente en su mente para aliviar el dolor. Amigo mío, ¿qué te está pasando? Incluso Zhongli perdió su compostura habitual y dio un paso adelante para apoyar el otro hombro de Yubai. Con la ayuda de Lumine y Zhongli, Yubai se levantó lentamente. Finalmente, respiró hondo y habló. Estoy bien. De verdad. Solo, un dolor de cabeza. Se frotó las sienes, hablando a los tres con voz firme. Entonces date prisa en la farmacia Bubu y consigue algunos medicamentos. Paimon pisoteó ansiosamente, mirando a Yubai con preocupación. Sin embargo, Zhongli, que todavía apoyaba a Yubai, notó que algo andaba mal. Me temo que no es tan simple, dijo Zhongli con calma. Conocía bien a su viejo amigo. Yubai poseía el cuerpo de un arconte, inmune a todos los venenos. Además, no estaba sujeto a deterioro ni desgaste. Incluso en comparación con su fuerza máxima, Yubai solo se había vuelto más fuerte. Entonces, ¿cómo podría estar experimentando dolores de cabeza? Sí, Zhongli. Date prisa y dinos qué le pasa a Yubai. Estás tan bien informado, debes saber algo. Paimon, al ver cuánto dolor tenía Yubai, voló hasta su frente y la palmeó suavemente. Al no sentir calor, se volvió ansiosamente hacia Zhongli. En este punto, Yubai había suprimido temporalmente las sensaciones extrañas en su cuerpo y cabeza y ahora estaba de pie. Te lo dije, estoy bien. Nunca esperé que la pequeña Paimon estuviera tan preocupada por mí, a pesar de la forma en que habla, dijo con una cálida sonrisa, extendiendo la mano para alborotar su cabello. Luego, como si nada hubiera pasado, dio un paso adelante, alejándose del apoyo de Zhongli y Lumine. Paimon, demasiado preocupada como para preocuparse de que le acariciaran la cabeza, abrió mucho los ojos hacia él. ¿Estás realmente bien? Estoy bien. ¿De verdad, realmente bien? Estoy bien. No te estás metiendo con nosotros, ¿verdad? Estaba tan preocupada por ti hace un momento. Paimon resopló, cruzando los brazos y sacudiendo la mano de Yubai, pisoteando el aire con ira. Lumine, sin embargo, todavía lo miraba con preocupación. Yubai, ¿estás seguro de que estás bien? Su voz era seria. Después de todo, el dolor en su rostro anterior no había parecido un acto. Estoy bien, Lumine. Mi cuerpo está en perfectas condiciones, la tranquilizó Yubai. Con una sonrisa. Lumine no parecía del todo convencida.
Yubai volvió su mirada hacia la gran roca a su lado. Si no me crees, solo mira. Con eso, aprieto el puño y golpeo la roca cerca de Jie Kui-sin. Explosión. Una profunda huella de puño quedó en el centro de la roca. El dueño de Jie Kui-sin, Sitou, saltó en estado de shock, pensando que Yubai estaba a punto de causar problemas. ¿Ves eso? Yubai sonrió. Mi golpe con toda la fuerza es bastante impresionante, ¿no crees? Los ojos de Lumine se abrieron con incredulidad. Incluso Paimon lo miró con asombro. Ninguno de ellos esperaba que Yubai poseyera una fuerza tan abrumadora. Acababa de dejar una marca en la piedra sólida con nada más que su puño desnudo. Pero verlo así finalmente les aseguró que realmente estaba bien. Mientras tanto, Zhongli se quedó a un lado, perdido en sus pensamientos, observando en silencio a su viejo amigo, su mente reflexionando sobre algo desconocido. Chapter 39, Yu Sue. Zhongli se quedó quieto, mirando a Yubai, perdido en sus pensamientos. Mientras tanto, Lumine y Paimon dejaron escapar un suspiro de alivio después de ver que Yubai resultó ileso. No te preocupes, estoy bien por ahora, dijo Yubai lentamente, dirigiéndose a Lumine. ¿Y Paimon? ¿Por ahora? Paimon miró a Yubai con sospecha. No solo te estás obligando a decir que estás bien, ¿verdad? Se cruzó de brazos, con la mirada llena de preocupación. ¿Por qué lo haría? Tal vez simplemente no he estado durmiendo bien estos últimos días. Yubai se rió entre dientes levemente, frotándose la nariz mientras hablaba. Paimon se había acercado sorprendentemente a la verdad. Está bien, deja de mirarme así. ¿No tienen algo importante que hacer? Yubai tosió levemente cuando notó que Lumine y Paimon lo miraban con sospecha. Oh, claro. Todavía tenemos algo importante de lo que ocuparnos. Viajero, saca la campana purificadora. Paimon se volvió hacia Lumine. Lumine, todavía sosteniendo la campana limpiadora en sus brazos, pareció momentáneamente aturdida antes de finalmente presentársela a Zhongli. No está mal, esta es de hecho la campana de limpieza, y se ha conservado muy bien. Tomemos también el incienso que preparamos anteriormente y ofrezcámoslo adecuadamente. Zhongli habló con firmeza mientras miraba a Lumine y Paimon. ¿Conoces a la abuela Ping? Preguntó Lumine, algo desconcertado. Después de todo, las técnicas de Granny Ping parecían ser algo que solo un adeptus podía realizar. Y, sin embargo, tanto Zhongli como Yubai emitían un aire de misterio que la hacía sentir que había más en ellos de lo que dejaban ver. Vosotros dos parecéis bastante sospechosos, murmuró Paimon, mirándolos a ambos. Pero si no quieres hablar de ello, no presionaré para que me den respuestas. Zhongli y Granny Ping eran viejas amigas. Yubai era el viejo amigo de Zhongli. Y luego estaba ese misterioso Yu Sue. Cuanto más lo pensaba, más sospechoso le parecía todo. Paimon de repente se golpeó la frente, como si acabara de recordar algo. Oh, claro. Esa anciana nos pidió que te transmitiéramos un mensaje. Si tienes tiempo, deberías pasar a tomar un té. Ella dijo, esta anciana no tiene mucho, pero yo sí tengo una tetera. Paimon hizo todo lo posible por imitar el tono de la abuela Ping, inflando sus mejillas regordetas con concentración. Jaja, esa voz realmente no te conviene, se rió Zhongli, incapaz de contener su diversión ante el intento de Paimon. Pero es cierto, su tetera es bastante impresionante. Es perfecto para preparar té. Zhongli levantó ligeramente la mirada, como si recordara un viejo recuerdo, antes de volverse hacia Paimon. Cuando sea el momento adecuado, sin duda llevaré un buen té para visitarla. Y también traeré a mi viejo amigo. Miró a Yubai y asintió. Espera, ¿Yubai también conoce a Granny Ping? Paimon y Lumine se volvieron hacia él confundidos. Por supuesto que sí. Cuando visitaste a Granny Ping, ¿no viste a una niña? Preguntó Yubai con una sonrisa cómplice. Oh, sí. El nombre de la niña es Iki, súper linda. Pero es un poco tímida. La abuela Ping dijo que la había traído allí otra vieja amiga suya. Paimon pensó por un momento, todavía desconcertado porque Yubai sabría sobre la niña. Luego, como si se diera cuenta, se volvió hacia él con los ojos muy abiertos. Espera, ese viejo amigo que mencionó la abuela Ping, ¿fuiste tú? Yubai asintió. Lo fue. Al escuchar su confirmación,
las sospechas anteriores de Paimon regresaron de inmediato. Entrecerró los ojos hacia Zhongli y Yu Bai. Estos dos definitivamente están ocultando algo. Paimon los miró a los dos. Yu Bai, al notar la mirada escrutadora de Paimon, se aclaró la garganta. Ejem, ¿no se supone que deberían estar preparándose para el rito de la despedida? No te mantendré, sigue. Evitando más preguntas, Yu Bai se dio la vuelta rápidamente y se alejó corriendo. Zhongli lo vio desaparecer en la distancia, acariciando su barbilla pensativamente. Luego, volviéndose hacia Lumine y Paimon, dijo: Vamos a Yujing Terres. Ofreceremos la campana purificadora y el incienso al Geo Arconte. Después de desaparecer de la vista de Paimon y Lumine, Yu Bai se teletransportó a un área apartada. La anormalidad en su cuerpo ya no podía ser suprimida. Cayendo de rodillas, se agarró la cabeza en agonía. ¿Qué está pasando? Una masa resplandeciente emergió lentamente de su interior, abriéndose paso hacia afuera, trayendo una ola insoportable de dolor. Un sudor frío le corría por la cara. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, la masa brillante finalmente abandonó su cuerpo y flotó en el aire. A través de su visión que se desvaneció, Yu Bai vislumbró la luz transformándose en una mujer. La visión envió una onda expansiva a través de su mente. Antes de que pudiera procesarlo, sus fuerzas se agotaron y se derrumbó. A la mañana siguiente, en las afueras del puerto de Liyue, Yu Bai se puso de pie lentamente. Gracias al continuo equilibrio de las energías Yin y Yang dentro de él, el dolor se había desvanecido por completo. Correcto, la figura que vi antes de desmayarme. Fui yo. Sonó una voz dulce como una campana. El tono suave atrajo la mirada de Yu Bai hacia la fuente. Frente a él había una mujer vestida con un vestido largo blanco tinta, de alrededor de 1,7 metros de altura. Sus piernas blancas como la nieve estaban cuidadosamente juntas, y una sonrisa suave y obediente adornaba su rostro. En su cintura había un símbolo del yin-yang. Sus hermosos ojos brillaban con calidez mientras lo miraba. Yu Bai se congeló, su expresión completamente estupefacta. La mujer frente a él, ¿no era su forma femenina, Yusue? Pero algo se sentía diferente. A simple vista, ella era idéntica, pero había una distinción inexplicable entre ellas. Yu Bai se frotó los ojos, asegurándose de que no estaba viendo cosas. Una vez que confirmó que ella era real, corrió hacia adelante, mirándola con incredulidad. Un rápido vistazo a sus propias fuerzas lo tranquilizó, era como si nunca hubiera absorbido esa masa brillante en primer lugar. Con un suspiro de alivio, desestimó sus preocupaciones. No importaba. Revisó su autoridad sobre el yin y el yang, todo estaba intacto. Todavía podía cambiar a su forma femenina a voluntad. Además, su poder nunca había dependido de esa energía. Como alguien inmune a la erosión, su fuerza solo continuaría creciendo con el tiempo. ¿Quién eres exactamente? Yu Bai entrecerró ligeramente la mirada, mirando hacia abajo al llamado Yusue. Bueno, yo misma no estoy muy segura, respondió ella, inclinando la cabeza. Juguetonamente. Cuando me capturaste, me influyó tu cuerpo femenino. Así es como desarrolle una personalidad y un intelecto, junto con algunos de tus recuerdos. Pero todo mi poder viene de ti. Por pura coincidencia, terminé así. Parpadeó con sus ojos cautivadores, su voz con un tono burlón. Entonces, tomé la forma de tu yo femenino. Chapter 40. La obsesión de Xianglin con los ingredientes. Algunos de mis recuerdos. ¿Qué significa eso? Yu Bai murmuró confundido. ¿Podría siquiera conocer el sistema? Como arconte recién nacido, no tengo muchos de tus recuerdos, explicó con una sonrisa. Solo recuerdo los de cuando estabas en tu forma femenina. Al escuchar esto, Yu Bai dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Si ella supiera sobre el sistema, no dudaría en borrar a este arconte recién nacido. Pero la idea apenas salió a la superficie antes de que sacudiera la cabeza, descartándola. Había algo en ella que le hacía sentir una inexplicable sensación de cercanía. Pero, cuanto más lo pensaba, más familiar le parecía esta situación. Su boca se torció. ¿No es esto como Raiden Ei y Raiden Makoto? Son prácticamente familia por sangre. Yusue inclinó la cabeza, mirándolo con curiosidad mientras permanecía en silencio. Durante mucho tiempo. Además,
no tengo mucha autoridad como arconte, añadió. Entonces, ¿cómo debería llamarte? Ella le sonrió mientras hablaba, con un tono pausado. Al nacer del mismo origen, sintió un vínculo instintivo con él. Llamémonos hermanos, decidió Yubai después de pensarlo un momento, devolviéndole la sonrisa. Al oír esto, sonrió de alegría. Hermano, exclamó ella dulcemente. Sus ojos brillaban con curiosidad hacia el mundo que la rodeaba. Tener una hermana que apareciera de la nada fue un poco abrumador para Yubai, pero lo que lo inquietó aún más fue su nombre. Deberías dejar de usar Yusue, dijo torpemente. Al fin y al cabo, ese era el nombre de mi forma femenina. Entonces, ¿cómo debería llamarme, hermano? Preguntó ella, inclinando la cabeza. Confundida. Yubai reflexionó por un momento antes de responder. Vamos con Yuyue. Yuyue, repitió, probando el nombre. Suena hermoso. Me encanta. Dado que había tomado la forma de Yusue, todavía había algunas similitudes entre ellos. ¿Gemelos? Yubai pensó para sí mismo, con la boca torcida ante la idea. Luego se volvió hacia ella. Hermana, ¿qué poderes tienes? Yuyue sonrió y extendió su mano, convocando un espejo, un lado negro y el otro blanco. Irradiaba un tenue resplandor, con dos energías arremolinadas, una oscura y otra luminosa, entrelazadas a su alrededor. Este espejo refleja el bien y el mal en el corazón de una persona, explicó. Los obliga a revivir los pecados que han cometido, derribándolos. ¿Eso es todo? Preguntó Yubai después de esperar un rato, esperando más. Eso es todo, respondió Yuyue en voz baja. Su boca se torció de nuevo. Ella tenía un poder cercano a la mitad del que él había poseído 1000 años atrás. ¿Cómo? ¿Podía ser tan débil? Oh, claro. También está esto, dijo Yuyue, mostrando otro artículo, una piedra de jade. Con forma de pez yin-yang, grabada con caracteres misteriosos. Esta piedra se puede dividir en dos. La mitad yin permite la comunicación con los recién fallecidos, mientras que la mitad yang puede curar heridas y prolongar la vida útil de los seres vivos. Cuando las dos mitades se combinan, pueden anclar temporalmente a un alma fallecida en este mundo. La boca de Yubai se torció una vez más. Aparte de la extensión de la esperanza de vida, ¿no era esto solo una versión más débil de su propia autoridad? Aún así, asintió con la cabeza, no está mal. Por cierto, ¿cuánto tiempo estuve inconsciente?, preguntó. Un día completo, respondió Yuyue. Luego, mirándolo en tono de disculpa, añadió. Lo siento, hermano. Es mi culpa que hayas estado fuera durante tanto tiempo. Yubai agitó una mano con desdén. Está bien. No se ha hecho ningún daño. Justo cuando estaba a punto de llevar a Yuyue de regreso al puerto de Liyue, de repente sintió algo. Frunció el ceño. ¿Xiangling? ¿Está en peligro? Hermana, agárrate a mí. Sin dudarlo, Yuyue agarró la esquina de su ropa y los dos desaparecieron. En este momento, Xiangling jadeó pesadamente mientras miraba el árbol llameante. Frente a ella, un imponente pirorregisvine, con sus pétalos ardientes ardiendo con un calor intenso. A su lado, Woba yacía tendido en el suelo, agarrándose el vientre y jadeando por aire. Había estado enzarzada en una batalla de ingenio y resistencia con este árbol durante 2 días. Primero, había intentado bajar desde la gran abertura de arriba con una cuerda, con la esperanza de cortarle las hojas con unas tijeras. Cuando eso falló, intentó una confrontación directa, pero su elemento piro apenas lo inmutó. Al tercer día, había llegado a su límite. Agarrando con fuerza a perdición del dragón, marchó hacia el árbol llameante con Woba a cuestas, su determinación ardiendo más fuerte que nunca. Y ahora, se encontró en este aprieto. Justo cuando se había quedado sin opciones, de repente recordó el pequeño artículo que el señor Yubai le había dado. Lo siento, señor Yubai, gritó, apretando los dientes. No puedo creer que tenga que molestarte por algo como esto. Con un corazón en conflicto, aplastó el diagrama yin-yang en su mano. En el momento siguiente, 2 figuras se materializaron detrás de ella, el señor Yubai y una mujer joven. Sr. Yubai, está aquí. Woba, todavía exhausto, se obligó a levantarse, pero se congeló al ver a Yubai y a la mujer a su lado. Sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock. Ilu.
Obo A. Yu Bai echó un vistazo a Xiangling, luego al árbol ardiente, y su boca se torció. Parecía que la obsesión de Xiangling con los ingredientes era aún mayor de lo que esperaba. Justo cuando estaba a punto de levantar la mano y lidiar con el árbol ardiente con un movimiento rápido, sonó la voz urgente de Xiangling. Sr. Yu Bai, no lo haga desaparecer. Simplemente derrótalo. Desde la distancia, Xiangling gritó ansiosamente al verlo levantar la mano nuevamente. Tenía un miedo genuino de que este árbol llameante corriera la misma suerte que esas geohipostas la última vez, disolviéndose en manchas negras de luz. Si eso sucediera, no le quedaría nada con que cocinar. Yu Bai se rió entre dientes y bajó la mano. Bajo las miradas atónitas de Xiangling, Yu Yue Guoba, camino hacia el árbol. Ardiente a un ritmo pausado, exudando un aire de confianza. Un tenue aura negra parpadeó alrededor de la punta de su dedo mientras tocaba casualmente el enorme árbol. El árbol ardiente pareció burlarse. ¿Me estás haciendo cosquillas? Justo cuando extendía sus ramas, preparándose para lanzar un ataque frenético. De repente, el poderoso árbol ardiente se congeló como si le hubieran arrancado su alma. Luego, con un estruendo resonante, se desplomó sin vida hasta el suelo. Xiangling miró con incredulidad. Como era de esperar, el señor Yu Bai siempre tiene los métodos más impredecibles. Sus ojos brillaban de admiración mientras lo miraba. Parece que este truco también funciona en el Blazing Tree, reflexionó Yu Bai, acariciándose la barbilla. Con un simple gesto, restauró la resistencia de Xiangling y Guoba. Xiangling se puso de pie lentamente, mirando con asombro sus propias manos. ¿Y Lu? Guoba también se examinó a sí mismo, acariciándose el vientre y el trasero en estado de shock. Los dos corrieron hacia Yu Bai. Sr. Yu Bai, es increíble. Muchas gracias. Los ojos de Xiangling brillaron de emoción mientras lo miraba. Jaja, solo un pequeño truco, respondió Yu Bai, frotándose la nariz. De hecho, presumir tenía su propio tipo de satisfacción. Con eso, Xiangling sacó sus tijeras y comenzó a cortar con cuidado las hojas y ramas del árbol llameante, almacenándolas en su mochila.